Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Jaime Fernández, soy presidente de la Asociación Frente de Nano. Y bueno, lo primero de todo es agradecer, primero agradecer al Club de Prensa de la Nueva España, ¿no?, porque nos haya tenido este espacio para presentar nuestras jornadas. Agradecer también al Ayuntamiento de Candamo, que sé que bueno, pues, habría colaborado con nosotros todos estos años y permite que nuestra asociación pues, funcione. Y agradecer también a los dos ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros, que no podrían ser de mejor calidad. Aquí a mi derecha tengo a Miguel Alonso Ibarra, historiador de la UNED, la Universidad Nacional de la Distancia, que bueno, es experto investigador en conflictos de masas, violencia política durante el siglo XX, ha colaborado en numerosas publicaciones y bueno, pues recientemente publicó su libro, Cruzados sin Gloria, El ejército de Franco y la guerra civil. Lo tengo aquí y es una perspectiva pues, bastante novedosa, es una historia, podríamos decir, social, ¿no?, de los combatientes que les tocó luchar en el ejército franquista. Y por otro lado tenemos a Manu Bravo, fotoperiodista asturiano que nació en Zaragoza, como estamos comentando. Exactamente. Que bueno, pues, está especializado en cubrir conflictos, empezó su carrera en Kosovo, en la antigua Yugoslavia, pero ha estado en muchísimos sitios, en Ucrania, en Palestina, en Libia le tocó probar las cárceles de Gaddafi, tengo por aquí también apuntados Egipto, Sudán, El Salvador, Haití, etc. Bueno, gran cantidad de países y pues si Miguel nos va a poder ofrecer una visión muy bien documentada sobre cómo la experiencia de los soldados españoles en el año 36, pues seguro que Manu nos puede contrastar cómo es la experiencia de los combatientes en los conflictos actuales a día de hoy. Bueno, nada más, decir simplemente que este acto pues, forma parte o es una más de las jornadas de recreación histórica que organizamos desde Frente de Nalón, tanto mañana viernes 12 como el sábado 13 de septiembre en San Román de Candamo va a ser la recreación histórica como tal. Nosotros somos un grupo que nos dedicamos a la divulgación histórica, que lo que hacemos es reconstruir unos uniformes, ¿no?, una escenificación, unos discursos para, pues eso, representar de la manera más fiel posible los hechos que sucedieron en Asturias durante la Guerra Civil y de esa manera, pues, tratar de divulgar un conocimiento histórico que investigadores pues, como Miguel atesoran y que de otra manera pues, quedaría relegado al ámbito académico a estos libros que no todo el mundo lee, pues divulgarlo hacia un público lo más amplio posible, ¿no? Y bueno, nada más, si planteamos dar comienzo a la ponencia, el formato que pensamos seguir, pues yo tengo aquí una serie de preguntas y les voy a ir haciendo tanto a Miguel como a Manu, alternando, y de esa manera pues esperamos que se cree un pequeño coloquio, ¿no?, un intercambio de perspectivas, ¿no?, de dos grandes profesionales. En primer lugar, bueno, en primer lugar voy a empezar con Miguel. Una pregunta un poco historiográfica, ¿no?, me van a disculpar. En tu libro, Miguel, defiendes que la guerra civil no es, como estamos acostumbrados a oír, una guerra de pobres o una guerra de estilo colonial. Sin embargo, a mí leyendo me pareció que esto contrasta pues eso, con la gran precariedad de medios, con la dureza de la experiencia de los que les tocó vivirla y también, sobre todo, pues, con la mentalidad del mando del ejército sublevado que parece que todavía vivía mucho trasladado unas prácticas de conflicto en Marruecos. No sé si nos puedes explicar un poco cómo se explica esta dualidad, ¿no? Bueno, primero agradecer la invitación y también el placer de compartir con Manu esta mesa y también agradecer a todos los asistentes, pero es interesante lo que hablemos y lo que comentemos hoy. Claro, esta pregunta a mí me gusta destacar primero siempre una idea que creo que es interesante y es un poco una de las cuestiones que tanto yo como los historiadores sobre la guerra civil hemos trabajado recientemente, que es la idea de que la guerra civil española es la guerra más moderna, antes de septiembre de 1939. Es decir, no es la guerra en términos cuantitativos más grande, porque está la Primera Guerra Mundial, que en el ejército supone mucha más gente, pero sí es la guerra más moderna, en el sentido de que es la guerra que presenta o en la que se concentran los medios de guerra más modernos de la época, ¿no?, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y eso creo que es interesante porque creo que cuestiona algunas de las ideas que se habían establecido sobre la guerra civil. Por ejemplo, con esta idea de que es una guerra de pobres, ¿no? Al final, la guerra civil española es una guerra que se adapta perfectamente a la idiosincrasia y a la situación económica, política y social de un país como España en 1936. Pero a veces existe, yo creo, una especie como de contraste un poco artificial entre una visión que se ha construido sobre la Segunda Guerra Mundial, que es ultra tecnológica, con ideas de estas como por ejemplo que la Wehrmacht alemana desarrolló esta guerra relámpago Blitzkrieg, que era todo tecnológico, que era todo con tanques, que era todo con velocidad, con
con rapidez fulgurante, y en verdad lo que la historiografía nos comenta es que la Segunda Guerra Mundial al final acabó siendo pues, una experiencia de fango, de mierda, de miseria, de muerte, como fue también la Guerra Civil Española. En ese sentido yo creo que al final el apelativo de pobre a la Guerra Civil Española yo creo que tampoco se sostiene. También hay que tener en cuenta sobre la cuestión de la guerra colonial, y creo que eso es interesante, que al final la experiencia anterior que tiene España a nivel bélico no es la Primera Guerra Mundial, como tienen otros países, ¿no? Porque España no participa en la Primera Guerra Mundial, se mantiene en un estado de neutralidad, sino que es la experiencia colonial de Marruecos, que viene de esas características radicalmente diferentes a lo que es la Guerra Civil Española. Y los medios que se emplean son similares, la Guerra Española es mucho más moderna, hay aviación, hay bombarderos, hay artillería, hay blindados en grandes cantidades. Ni el enemigo al que enfrentan es lo mismo, evidentemente. El ejército republicano es un ejército de masas, es un ejército moderno, es un ejército, digamos, regular, y lo que enfrenta el ejército español en el RIF, luchando contra los rebeldes rifeños, pues son partidas de combatientes irregulares, que es mucho más que eso, es muy diferente, ¿no? a lo que en la Guerra Civil. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante contrastar cómo, frente a esta idea de que la Guerra Civil Española es una traslación directa de la guerra colonial a la península, yo creo que hay que entender que la Guerra Civil Española es una guerra moderna, es una guerra de masas, es una guerra total, es una guerra industrial, asimilable a las guerras contemporáneas, como por ejemplo puede ser la Segunda Guerra Mundial, evidentemente con diferencias cuantitativas, por supuesto, eso tenemos que entenderlo, y que al final las formas de combatir que tiene el ejército sublevado y también parte del ejército republicano, porque al final tienen un tronco compartido, vienen de una experiencia común que es la experiencia marroquí. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante plantear cómo se produce una traslación de ciertas experiencias bélicas, pero eso no quiere decir que la Guerra Civil Española sea una guerra colonial, ni que los rebeldes, por ejemplo, utilizasen la violencia, ¿no? que es un elemento fundamental dentro del análisis en la Guerra Civil Española, la utilizasen desde una perspectiva, desde un enfoque colonial. ¿no? Yo creo que la dimensión, la escala y la profundidad de la violencia que se produce en la retaguardia de rebeldes a lo largo de toda la guerra trasciende mucho lo que es la violencia en los espacios coloniales. Y ahí tengo que traerme mea culpa porque el año pasado, cuando representamos la represión de la Revolución 34, invito un poco eco de ese discurso de que era una traslación de la violencia colonial desde Marruecos. Así que bueno, siempre está bien precisamente traer aquí a los investigadores para contrastar y estar constantemente actualizando el discurso. Bueno, ahora pregunta para Manu. Relacionándolo un poco con la guerra civil, una de las figuras, yo creo, más conocidas del conflicto español es la imagen precisamente del reportero, del periodista extranjero, ¿no? Tenemos a Robert Capa, a Bernataro. A ti, bueno, evidentemente nunca te ha tocado, por suerte, cubrir una guerra civil en tu propio país, pero seguro que tienes compañeros que han vivido esta experiencia. ¿Se vive distinto? Como por ejemplo a Siria, cubrir el conflicto, ¿lo vive distinto una persona de ahí que alguien que lo ve desde fuera? ¿Qué nos puedes contar? Lo primero que tengo que decir es que aquí, siendo comunidad académica, yo que siempre trabajaba con una cámara de puntos, ha chantado un poco, pero bueno. Gracias por traerme y a ver si puedo contar algo. Pues obviamente creo que es muy distinto. Pues aquí, por ejemplo, aquí teníamos un fotógrafo en cada lado y perdón. Aquí en Asturias teníamos fotógrafo en cada gato y una vez tuve que contar cosas así mucho tiempo, o sea, y acabas sufriendo la represión porque estás en la otra y no perdona ni Dios. Y obviamente pues en aquel tiempo todas estas historias, bueno, que ahora también estáis viendo en Gaza y en muchos otros sitios, pues parece que llevar el rollo de prensa. Yo hace mucho tiempo, muchos años, que no llevo identificación como prensa, que no voy a trabajar porque soy consciente de que me vuelvo un objetivo prioritario. Además, estoy consciente que existe derecho y no sé qué, que no sé cuántos sitios en crimen de guerra. Los números están ahí, ¿no? Dicho esto, pues obviamente, cuando tú sales por la mañana a trabajar y por la tarde llegas y te acompañas a la casa, pues obviamente estás sujeto a emociones que son mucho más viscerales y obviamente pues esto en algún momento dado pues te puede servir de motivación
motivación para seguir haciendo tu trabajo, pero también te puede llegar a servir, te puede jugar en contra, porque puedes llegar a perder un poco la perspectiva, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, yo me he visto momentos en los que, yo recuerdo bien en particular en Siria, que estábamos en el hospital de Al-Shifa y en Alepo y llegaban los camiones, pues como si hubieran salido de matadero. Pedazos de gente sin pedazos, muertos, heridos, familias, y lo que acuerdo que decía con los compañeros, porque tienen la furgoneta y dicen, vamos a Turquía, porque yo, otra de estas, mañana, cuando la cámara nunca la mismo. Esto, o sea, obviamente es una exageración, pero si a una persona que está fuera, que es de fuera, pues puedes llegar a brotar de esa manera, pues claro, es una persona de locales, imagínate, es que entonces bueno, pues yo creo que también, y ayudando un poco las pan y sardina, pues más allá de muchas razones, por eso es importante que la prensa extranjera también entremos en sitios como Gaza, porque nuestra perspectiva pues va a estar menos sujeta a ese tipo de emociones y obviamente nosotros, por otro lado, deslegitimar diciendo que somos sí que tenemos y yo creo que ya me da gusto. Gracias, Manu. Que por cierto, antes se me olvidó comentarlo, Manu Brown, que presenta el premio Pulitzer del año 2013, ¿vale? Que pone un poco en contexto su trayectoria. Bueno, y siguiendo ahora con Miguel, voy a hacer un par de preguntas sobre la guerra civil. La primera, bueno, que esta me interesa bastante personalmente. Yo creo que siempre consideré que un momento clave de la misma es esa primera etapa que tú defines como una guerra improvisada, de columnas, que se da desde el golpe de Estado el 18 de julio, durante todo el verano del 36 hasta prácticamente septiembre-octubre. Entonces yo te voy a preguntar si tú crees que en esta etapa de avances rápidos es el momento, digamos, decisivo, donde se decide ya la derrota republicana, se puede ya entrever un poco el final de la guerra, y si crees que pesó mucho para el bando republicano su inicial desorganización en estos momentos y las derrotas que tuvieron, o por el contrario, crees que fue más quizá la ayuda internacional o otros factores a largo plazo que permitieron equilibrar o más bien empujar la balanza hacia el lado sublevado. Antes de responderte una cuestión aquí lo que decías sobre la recreación del 34, con lo que decía antes no quería decir que digamos, no se pueda hablar de una transacción entre los espacios coloniales, lo que pasa en el 34, luego lo que pasa en la guerra civil. Evidentemente hay vasos comunicantes, sobre todo a través de trayectorias de los que ejecutaron la violencia en las colonias, que luego ejecutan la violencia en el 34, que luego ejecutan la violencia en el 36 y que luego forman parte de la estructura represiva del franquismo, ¿no? Y además es interesante porque esas ciertas formas de deshumanización, de violencia que vienen de los espacios coloniales y que acaban en los teatros de batalla europeos entre 1914 y 1945, luego regresan otra vez a los espacios coloniales en las guerras de descolonización y hoy en día lo tenemos de forma muy clara, ¿no? Yo creo que lo ha vivido en primera persona y se está viendo hoy en día en el caso de Gaza. En el caso de Gaza hay esquemas de aplicación de la violencia que tienen una larga trayectoria. Entonces, en ese sentido, yo creo que el vínculo colonial se puede reconstruir de una forma más compleja que la simple mera traslación de un espacio a otro y además desde una larga trayectoria que llega hasta nuestros días, ¿no? Con respecto a lo que decías del avance rápido del verano otoño, si decide o no el conflicto, si es un elemento decisorio. Yo creo que perdón, voy a preguntarle otra vez, pero yo creo que precisamente hay que verlo desde otro punto de vista. El avance del verano-otoño de 1936 conquista mucho territorio para las tropas rebeldes, para la sublevación. Bueno, aquí traíamos un debate, ¿no? Yo creo que el régimen franquista se puede considerar un régimen fascista, al menos hasta el año 45, porque tenemos la sublevación fascista en este momento, pero al final es un fracaso. Porque el objetivo del avance de las columnas en el verano-otoño de 1936, cuando la sublevación ni fracasa ni tiene éxito, es decir, queda en un espacio intermedio, es tomar Madrid cuanto antes para acabar con la guerra. Lo que quieren es tomar Madrid, acabar la guerra cuanto antes. Entonces, al final eso es lo que no sucede, con lo cual yo creo que esa fase de la guerra
debe ser considerada desde esta perspectiva, evidentemente, y conociendo lo que viene después, ¿no? Y teniendo una visión, digamos, desde el conocimiento de cómo acaba el conflicto. Yo creo que es un éxito republicano el hecho de que consiguen hacer fracasar el avance rebelde sobre Madrid. Para mí, lo que acaba, entre otros factores, ¿no? pero y esto es una cuestión que la historiografía ha planteado y ha demostrado ampliamente, ¿no? Yo creo con varios trabajos, Enrique Moradiellos, Ángel Viñas, Javier Rodrigo y otros, es sobre todo lo que desequilibra un poco la balanza, es sobre todo uno de los factores más importantes es el factor internacional, es decir, al final se forma un comité de no intervención en el cual acaba claramente desequilibrado en favor de los sublevados, ¿no? Digamos, aquí las potencias fascistas, Italia y Alemania, envían tropas, hasta 70.000 hombres. Entonces, se suele decir, ¿no? El factor de los voluntarios internacionales, el factor extranjero en la guerra civil, estuvo en las brigadas internacionales. Bueno, hubo 70.000 combatientes italianos, hubo casi 10.000 combatientes alemanes y hubo varios cientos o miles, es un poco indeterminado, combatientes de otros países que lucharon en el ejército sublevado, que fueron voluntarios, que digamos que lucharon en la espira natural, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la ayuda internacional es fundamentalmente, o es uno de los factores que ayuda a explicar el triunfo de las armas sublevadas, ¿no? Tanto por el suministro de tropas como por el suministro de armamento de primera calidad, armamento que luego forma parte del grueso de los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial, suministros de todo tipo, que no solo es armamento, sino también es intendencia, logística, también es munición, etcétera, etcétera. Y sobre todo, además, la dejación de las potencias democráticas en ese momento por esa política de apaciguamiento frente al auge del fascismo. Al final también hay que considerar que el Ejército Popular de la República, pese a todas estas circunstancias, consigue aguantar 3 años. Digamos, en el sentido de la lucha de los fascismos, digamos así, por utilizar el término, no entrar en este debate, al final España es uno de los países, o el país que más consigue resistir a nivel interno el auge y la consolidación del fascismo, pues sigue aguantando durante 3 años, en este caso de la guerra civil, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el factor internacional es lo que más, uno de los factores que más ayuda a decir a largo plazo el desenlace que tuvo la guerra civil. Pues mira, hilando con eso que comentas de ese objetivo que tenían al principio, que era concluir todo sobre Madrid para tomarlo lo antes posible y terminar la guerra, tú criticas mucho en el libro un mito que se ha construido, que es la idea de que los sublevados tenían perfecta capacidad para tomar Madrid, pero que fue una decisión personal de Franco, que decidió ralentizar la guerra a propósito, pues para, entre comillas, limpiar España, ¿no? Y de ahí pues entrar el tema del desvío cuando fueron a liberar la guerra de Toledo. Es un mito muy reproducido, incluso en películas como Mientras dure la guerra, de Amenábar, que salió hace unos años. ¿Por qué crees que está tan arraigada esa visión, ¿no? en la cultura popular de eso, del ejército republicano como un conjunto casi poco menos que de civiles armados, indefensos, que no tienen capacidad de resistir, y el ejército franquista como una máquina de guerra arrolladora que si no acabó la guerra muy pronto fue casi pues, porque no quiso, ¿no? Claro, además es curioso porque, de nuevo, poniéndonos en el conocimiento de lo que pasa, en el conocimiento de la cronología, es curioso porque el ejército, digamos, sublevado, el ejército franquista, no acaba la guerra hasta justo abril de 1939, cuando quedan unos pocos meses. Es decir, parece como que hubiera estado apurando y dice, joder, hostia, va a empezar la Segunda Guerra Mundial, voy a acabar ahora ya porque si no me pillan y entonces tengo un problema. Claro, yo desde luego no estaba en ningún conflicto armado, en ningún escenario de conflicto armado. Si Manu en este sentido puede aportar algo al respecto, pero yo creo que ningún militar alarga la guerra de forma innecesaria para cuando la puede ganar, ¿no? Claro, eso parte, o creo que parte un poco de las fuentes a través de las cuales se ha construido esta interpretación. Al final, las fuentes los trabajos que han desarrollado la historia militar de la guerra civil son trabajos que reproducen en buena medida parte de las narrativas del franquismo, ¿no? Al final, si vamos a los autores, tenemos a Ricardo de la Cierva, filias franquistas, Rafael Casas de la Vega, los hermanos Martínez Banda, los hermanos Larrazábal, que fueron todos alfereces provisionales, técnicos provisionales, José María Garate Córdoba, que fue alférez provisional en la guerra civil. Entonces, claro, estos autores reproducen unas determinadas narrativas con, bueno, ciertas reactualizaciones, evidentemente, pero reproducen unas ciertas narrativas y reproducen los ciertos mitos franquistas, como por ejemplo que el ejército franquista no tenía problemas. No había problemas en sus mandos eran mandos perfectamente formados para
para el combate, no había problemas logísticos, no había problemas de armamento, y cuando uno desciende a la documentación, pues ve que eso no es así. Por ejemplo, que el factor humano fue decisivo frente a un ejército popular de la República, dotado con muchísimos más medios, cosa que, como hablábamos antes, ya se ha demostrado que no es así. Fue el factor humano, ¿no? El factor moral / ideológico, lo que ayudó al ejército sublevado a imponerse frente al ejército popular de la República, ¿no? Y al final, todo eso confluye también en un mito que es también muy recurrente, ¿no? En las narrativas construidas durante el franquismo, que es el mito de Franco como una especie de genio militar, ¿no? Que ni es ni una cosa ni la otra, ni fue un genio militar comparable a Napoleón, ni tampoco fue un inútil en la guerra. Es decir, creo que hay un punto medio, creo que hay varias biografías de Franco que lo sitúan en un punto medio, creo que son interesantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la idea de la guerra lenta, si uno va a la documentación interna del ejército sublevado, ve que no se sostiene porque lo que las directivas del ejército sublevado están intentando subrayar constantemente. De hecho, cuando acaba la campaña del norte, se emiten varias directivas generales intentando sacar un poco las enseñanzas de la que sucedió en la campaña del norte, y en todas ellas se dice: el objetivo de estas enseñanzas es conseguir mejorar nuestros procedimientos para acabar cuanto antes la guerra. Yo creo que si uno va un poco a la realidad, que se tiene un poco a las entrañas de lo que es el ejército sublevado, que eso no es así. Y que además tampoco se correlaciona con la cronología de la violencia. La mitad de los asesinatos que se cometen en la retaguardia sublevada se cometen en los 6 primeros meses. Es decir, cuando no están los principales hechos de la cronología de la guerra lenta, que es el desvío a Valencia, el desvío a Teruel, la ralentización de las operaciones en el norte, con lo cual yo creo que es una idea que no se sostiene al menos documentalmente. Si uno va a las fuentes y no recurre a los trabajos de ciertos autores que tienen unas ciertas filias y yo creo grandes problemas en todo. Pues volviendo a la paramano y el fondo con esto, estamos hablando precisamente de mitos, ¿no? De ideas, de cómo se construye el relato sobre el conflicto, más allá de lo que realmente pasó. ¿Qué papel crees que juega la imagen en este sentido? ¿Qué responsabilidad tiene el fotoperiodista, ¿no? A través de la memoria visual en cuanto a construcción de relatos sobre un conflicto? Bueno, yo en esta voy a echar balones fuera, porque yo creo que nosotros cuando trabajamos, o sea, sí que decía Roberto Paz, no se metería por ninguna guerra desde el lado que no ocupa ideológicamente, ¿no? Pues obviamente creo que ahí ya tenemos una pista de cómo se construyen los relatos. Ahora, creo que tú puedes construir. La diferencia entre Miguel y yo es que yo construyo un relato de día a día y Miguel dentro de unos años pillará mis fotos para hacer el relato histórico. O sea, el relato que haya hecho, que haya querido hacer, Lautaro, Capa, Simonchi y la etcétera de fotógrafos, no va más allá de contar la realidad que tenemos delante de las narices. Luego, obviamente, y esta es una de mis grandes esperanzas de esto del periodismo, si lo llama rápido, pues llegar a la gente con que con mis fotografías pues podrá hacer un relato. Pero yo te cuento un caso particular, por ejemplo, yo la foto con la que me dio el Pulitzer, que básicamente es un padre, es como una piedad, pero un padre con un hijo, ¿vale? Esta foto yo luego me la he encontrado en manifestaciones pro Bashar al-Assad en Siria. Es decir, cómo se construye el relato. El relato se construye, bueno, como vemos hoy en día en Twitter, yo creo que el relato se construye a través de la desinformación, pero la desinformación no se construye con la pelotita, ¿entiendes? Se construye en base a hechos reales que tú puedes retorcer hacia tu favor. Y yo creo que esto, si también lo será Ramsés y Abel contra los semitas, una paliza y se hizo ahí un buen mural diciendo que era el más mayor del corral, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir, yo creo que los relatos pues se van construyendo así, y obviamente pues el que gana la guerra es el que tiene, digamos, el tiempo a su favor para construir este relato. Pues ahora, pues obviamente son los historiadores que han hecho los primeros trabajos sobre la guerra en sus filias. Pues es que es normal que luego todos los que vengan detrás, hasta que haya un punto de inflexión, pues basamos en eso y se
que no están fieles a la realidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo antes decía Miguel que si no había visto en algún momento dado un militar que quiera hacerlo despacio, pues no, porque además cuando te lo hagas antes es mucho más fácil que hacer a la gente en casa que hacerlo en una trinchera. Entonces, pues obviamente esto no quiere decir que vaya más rápido, no quiere decir que vaya más, menos muertos, más o menos represión. Bueno, pues ahora, por ejemplo, pues en Siria acabo de llegar de allí y estamos haciendo un trabajo sobre los comunes. Es increíble, o sea, los cálculos es que ahora mismo pues igual tienes a 200.000 personas en fosas. Es decir, si nos fijamos en el caso de Siria, desde el año 2016 que cayó Alepo, una ciudad, lo que controlaban, digamos, los rebeldes, sin incluir los kurdos, pues podría ser un 15% del país. Alepo, Damasco, Homs, Hamad, todos estos sitios. O sea, hay fosas comunes que van de números enormes, como 40.000 personas, a encontrarte a 5 de ellos en cada pozo de agua en el campo. Entonces, bueno, pues en ese aspecto, bueno, a nadie le sobrevive a preguntar, pues, yo no conozco a nadie que quiera la guerra dure eternamente, sobre todo también por lo que digo, porque yo creo que es más fácil desafiarte de la gente cuando está en su casa, cuando está desarmada, que cuando está a la guerra, cuando está Sí, pero precisamente esos dos son momentos que hacen en el libro, ¿no? Que al final la mayor parte de la represión también fue después de abril primero, cuando terminó la guerra, no durante. Bueno, yo lo de la responsabilidad del periodista te lo decía porque es verdad que los historiadores pues también trabajamos con fotografía histórica, ¿no?, del conflicto y nos cuentan la realidad, pero a veces tenemos que tener cuidado porque se pueden sobredimensionar unos aspectos sobre otros. Por ejemplo, estoy pensando en el tema de las milicianas. Los periodistas que venían a sacar fotos, una mujer con un fusil les llamaba mucha atención, les fotografiaban mucho y al final pues parecía mejor que había más de las que había, ¿no? Entonces, iba un poco por ahí, si a veces la percepción del periodista puede ser... Yo creo, a ver, es que también, claro, pues no sé si pues hay cosas que llaman mucho más la atención, obviamente, pues no lo sé, pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo lo que creo es que al final, o sea, las narrativas que nosotros producimos tienen una temporalidad breve, ¿no? Es decir, no sé si es tanto que a mí me llame mucho la atención ver mujeres milicianas o que a los historiadores ahora, de un tiempo a esta parte, les interese mucho más reivindicar el papel femenino, el papel de la mujer en cada uno de los actos de esta vida y mucho más en la guerra porque llama más la atención. Entonces, yo no sé, obviamente, a ver si me entiendes, yo, estaba haciendo fotos en lo que se llama con la revolución en Egipto y tal, y quería sacar a la gente más desesperada cuando gritan al agua al bar, pues cuando dicen la A, abren más la boca, esto es más impresionante. Entonces, bueno, pues joder, lo que tienes que hacer es una foto que demuestre aquello. Esto no sé si va a ayudar a construir una narrativa de que la gente está siempre con la boca abierta, pero bueno, en aquel momento lo que está contando es que la gente está agitada. Nosotros, es decir, nos debemos mucho también, tienes que tener en cuenta que la fotografía cuenta digamos, tiene una carga emocional que yo creo que pues, el trabajo de un investigador y un especialista pues, pasa mucho por separarse de eso. Entonces, y el nuestro es ese. Entonces, bueno, pues yo creo que al final también las narrativas se van construyendo, que obviamente al final, pues cómo se ha construido la narrativa de todos los últimos cómo se ha construido la narrativa de todos los árabes y de explosivos adosados al cuerpo. Bueno, pues quiero decir, aquí yo creo que hemos colaborado un poquito todos, pero yo vuelvo a lo mismo, yo creo que el que menos colabora es el que está en el camino, porque no somos nosotros los que vamos caminando gas. O sea, nosotros contamos lo que pasa y con lo que nosotros hacemos
a la gente que da la manera con las narrativas. Más bien el que maneja luego esa fotografía, ¿no? Para soldarla. Muy bien, gracias, Manu. Bueno, volviendo para Miguel, te quería preguntar, tú haces una historia basada mucho en la experiencia del soldado y comentas que un elemento importantísimo para sobrevivir al conflicto pues, fueron los vínculos de camaradería que crearon entre ellos, ¿no? La experiencia compartida. ¿Cómo funcionaban estos vínculos en un ejército que tendría que tener forzosamente una gran diversidad sociológica o ideológica, pero al final la gran mayor parte pues, eran reclutas, ¿no? De leva? Y también cómo se relacionaban los soldados, el soldado de a pie, que podían no tener unas grandes condiciones, con el discurso el discurso nacional católico, podríamos decir, ¿no? Que imperaba en el ejército sublevado. Claro, yo creo que la construcción de los vínculos de camaradería en el ejército sublevado es extrapolable al ejército republicano y es extrapolable a cualquier ejército de masas. Digamos, la tipología de los ejércitos cambia a partir de la contemporaneidad, a partir de la noción del ciudadano soldado, ¿no? El reclutamiento de masas, a partir sobre todo de inicios del siglo XIX, finales del XVIII. Y bueno, evidentemente la experiencia del sufrimiento compartido en el frente es un elemento vehicular, un elemento que no solo une entre combatientes que han acabado tanto de forma voluntaria, los menos, en el caso de la guerra civil, como de forma forzosa en una trinchera, ¿no? Contra su voluntad, porque hay que tener en cuenta una cuestión que yo creo que es importante retener frente a veces ciertas visiones que tenemos en la cultura popular sobre cuál es la relación de los soldados con la guerra, la relación más habitual, o al menos lo que luego los historiadores han reconstruido posteriormente, no sé si en esa realidad más inmediata se ve lo mismo, es la voluntad de evasión, el rechazo al combate, la voluntad de salir de esa experiencia, ¿no? Se construyó, creo, una visión de que hay soldados, que habrá evidentemente minorías de soldados, pero hay soldados que les gusta ir a la guerra y que para ellos la guerra pues, es una experiencia pues, no agradable, pero que les gusta estar en ese escenario. Yo creo que la realidad histórica lo que demuestra es que lo curioso de los combates precisamente lo que buscan es salir de eso. Entonces, esa experiencia de sufrimiento compartido es siempre uno de los elementos que une no solo entre soldados del mismo ejército, sino también incluso construye una cierta camaradería con los soldados que están en la otra línea del frente. En el caso de la Guerra Civil Española había muchos episodios de confraternización en tierra de nadie, ¿no? Los soldados iban, se cambiaban pues, informaciones de sus pueblos, se comían periódicos, se cambiaban cigarrillos o comida o lo que sea, además unos encuentros que, al menos en el ejército sublevado y creo que en el republicano también, intentaban ser cortados porque suponían un cuestionamiento de los relatos ideologizados y un poco maniqueos de posteriores en torno al conflicto. Luego, evidentemente, también hay otros elementos de unión, pues el origen regional, ¿no? Pues había diversos soldados asturianos, pues se juntarían todos, o por ejemplo en el idioma, ¿no? Si había soldados catalanes, en el caso del ejército sublevado, de los tercios de RPTs catalanes, pues el idioma también hacía que se juntasen y hablaban catalán entre ellos y demás. También la educación, la clase social es importante, ¿no? A nivel educativo, el origen social, son elementos que unen, ¿no? Y luego lo que me preguntabas, digamos, de la reacción o la relación frente al discurso nacional católico, yo creo que al final, como diría la experiencia de casi todo ser humano cuando se relaciona con lo político y con lo ideológico, yo creo que al final los soldados lo que hacen es tratar de adaptar o cogen ese discurso, lo reciben, lo adaptan, rechazan una parte, aceptan otra, transforman otra y dialogan con ese discurso, con esas ideas que se les están, digamos, inculcando, ¿no? Y hay algunos ejemplos que son interesantes, ¿no? Había unas memorias que se publicaron de un soldado, de un artillero extremeño, José Carrasco Canales, que publicó unas memorias en el año 73. Y es interesante porque es un individuo anónimo que decidió publicar sus memorias, no tenía por qué haberlas publicado, pero las publicó. Y contrasta mucho, por ejemplo, porque él dice que cuando iba por los campos de Extremadura, ¿no? Que él, digamos, que podía llegar a entender las aspiraciones de los campesinos extremeños por el estado de miseria en el que vivían, para unas páginas más tarde decir que el ideal que propugnaban los rebeldes o que defendían los rebeldes, que defendían el ejército de Franco, era el ideal del pan, de la justicia y del orden, ¿no? Lo cual son elementos que no conjugan mucho, pero que hablan un poco de
de la complejidad que hay a la hora de procesar los discursos ideológicos por parte de individuos corrientes, como aquellos soldados, o como somos todos y cada uno de los que estamos en esta sala, que tenemos una forma de procesar lo político y lo ideológico que apela a diferentes funciones de nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo creo que esa es una forma más interesante de entender la relación entre lo ideológico y lo individual, que no decir pues, que había soldados que eran claramente franquistas u otros que hoy se ponían claramente. Creo que hay una amplia gama de actitudes y de relaciones y de crisis entre ellos. Y al hilo de esto que dices de que la reacción natural de la mayor parte de soldados es el rechazo hacia la guerra, el intentar evadirse, escapar de alguna manera, una de las cosas que vamos a comentar precisamente este fin de la preparación es que en Asturias, en los últimos meses de existencia del Frente Norte, se produjo una gran campaña represiva por parte de las autoridades republicanas con muchos fusilamientos de desertores, porque claro, se preveía la caída y hubo una ola de deserciones, la gente que se ocultaba para el Real Ejército. Entonces te quería preguntar cómo afectó este fenómeno al ejército sublevado, que es lo que tú estudias, y si se pueden establecer paralelos, digamos, en cuanto a medidas disciplinarias, ¿no?, para controlarlo. Sí, yo creo que al final afectó a ambos bandos por igual y de forma similar. Evidentemente el ejército republicano fue más acusado porque el ejército republicano al final, el bando republicano tuvo una dinámica de retroceso y de derrota en la guerra, y las condiciones en el ejército republicano fueron empeorando, las condiciones de alimentación, las condiciones en la retaguardia, y evidentemente la propia marcha de la guerra hacía que se incrementasen las deserciones, más en el ejército republicano hacia el final de la guerra, con el ejército sublevado, pero al final yo creo que era un problema que fue básicamente irresoluble en ambos ejércitos, y al final se solucionaba pues, con el recurso a la represión y al terror en ambos ejércitos, ¿no? Quizá algo más marcado en el ejército sublevado, pero lo mismo, represión, castigo a los familiares, es decir, si desertaba un soldado se iba a buscar al padre y a la madre y se les castigaba, se les multaba, se les quitaban las pensiones, lo que solía generar problemas de supervivencia, evidentemente, en un conflicto tan cruento, digamos, de adición de años de recargo en el servicio, pues has desertado, pues se te añaden otros 4 años más en el ejército por el hecho de haber desertado. Yo creo que en ese sentido todo eso al final acaba confiriendo esta idea, ¿no? Y que al final la actitud fundamental de los soldados, o mayoritaria de los soldados, es la guerra o la evasión. Y yo creo que, simplemente por apuntar una idea, el hecho de la deserción, creo que frente a unas visiones historiográficas que se han construido, yo creo que es erróneo identificar deserción con falta de convicción, digamos así, político-ideológica con el bando por el que se lucha. Se deserta por muchos motivos. Se deserta, por ejemplo, por proximidad o porque exista un problema familiar. Pues ha pasado algo en casa y tengo que volver a atender a mi madre, mi mujer, mi padre, lo que sea, y tengo que desertar. Eso no quiere decir que no tenga convicción política o convicción ideológica. Pero a veces se construye una visión un poco, digamos, simple de lo que representa el fenómeno de la deserción, que yo creo que tiene muchas más motivaciones. Pues mira, al hilo de eso que comentas, por aportar mi grano personal, en mi casa siempre, yo siempre cuento la historia de un tío de él que estando en el ejército republicano desertó en este contexto, en el septiembre-octubre del 37, y que siempre contaba que lo fusilaron las tropas republicanas y que él murió gritando: compañeros, ustedes me equivocados, viva la República. Que realmente, pues, ahí entra un poco esa idea que tú dices de que puede haber desertado por ello, porque es una experiencia dura, necesidad de evadirse, tener que ayudar en casa cuando está pasando mal, no siempre, sí, muy simplista esa. Sí, por ejemplo, yo he encontrado muchos casos de combatientes de RQTs que se han estado voluntarios en julio, en agosto de 1936, y que en un momento de parón de las operaciones se van porque están hartos de la guerra, es decir, no puedo soportar más estar en el frente, estoy en una división que ha estado muchos meses combatiendo y no puedo más. Eso no quiere decir que sean soldados que digan: no, es que ya no creo, no, son soldados que creen firmemente en lo que están haciendo, pero que simplemente no pueden soportar más la experiencia de la guerra. Tan sencillo y tan humano como eso, ¿no? Pues mira, voy a aprovechar para hacerle a Manu casi las mismas preguntas que te hice a ti. Manu, ¿tú nos puedes contar de los que has vivido, has estado en conflictos como en Siria, en Palestina, de cómo se relacionan los soldados con los discursos que legitiman el conflicto, cómo reaccionan frente a la realidad de la guerra, la necesidad de evadirse, y también si ves diferencias entre el combatiente que va forzado y el que es un voluntario que tiene una motivación ideológica o religiosa? Bueno,
vas a tener que hacer unas preguntas otra vez y me vuelvo a cabeza. Pero bueno, una de las cosas que se percibe, como decía ahora, desertar por cansancio. Hostia, yo os invito a pasar 2 días en el frente. Desertáis antes. Luego digo yo, o sea, es agotador y no hay, o sea, y la carga ideológica que tengas, al final yo vuelvo a lo mismo, o sea, no hay carga ideológica que lo aguante. O sea, y pasa una cosa curiosa, que al fin, los motivados son los primeros, porque son los primeros, y porque vamos motivados. Y cuando esta gente empieza a fallar, lo que te quedan son los desmotivados. Pues ahora, por ejemplo, pues os voy a poner el caso de Ucrania-Rusia. O sea, yo cuando empezó la guerra en Ucrania, vamos, es que me acuerdo que flipaba, porque veías armas para el pueblo y veías colas de gente de todas las edades esperando a que le dieran un fusil. Y ellos iban motivados y estaban súper motivados. Ahora están teniendo problemas para reclutar. Y es que los motivados, pues o les falta una pierna, o están en el hoyo, o ya no están tan motivados, porque es que es agotador sacar. Vamos, yo como periodista me ha tocado un par de veces sacar a un compañero muerto de frente. Es una sensación, no sé cómo explicarlo, es una sensación de vulnerabilidad tal que vas acojonado. Pues imagínate esta gente que los está sacando todos los días. Yo, obviamente, pues un periodista, pues parece que vamos a ir, no pasa, y llega un momento en el que te lo crees, cuando le pasa a algún compañero, claro, a esta gente le está pasando compañero tras compañero tras compañero tras compañero. Entonces, bueno, pues por ese lado, yo no sé lo que aguanta la ideología. Aguanta gente y sobre todo, pues también te das cuenta de que el que es soldado, que es infantería, aguanta mucho menos que es artillería. No es lo mismo estar dándote de hostias a 50 metros que estar a 10 kilómetros. No, al final te puede pasar algo, pero hay muchas menos posibilidades, ¿no? Entonces sí que vas viendo también cómo, según la parte que te toque del ejército, pues obviamente, pues lo que sea, o sea, los pilotos salen, tiran la bomba, se van a dormir un ratito y has pasado 1 hora por encima de nosotros, te han tirado y te puedes parar casi que no se caliente. Porque a esa gente le puede dar una motivación porque le puede la vida. Al que está delante, pues entonces en este aspecto, luego, ¿cómo se unen? Yo es lo que digo siempre, o sea, hay compañeros que igual, o sea, que te disparen, que las estés pasando putas juntos, esto une, o sea, pero une. Vamos, yo tengo compañeros que igual si los hubiera visto, pues si no nos conociéramos de esa, igual ni les hablaba, y ahora son como hermanos. Yo veo todos sus defectos que dices, esta persona no me hubiera gustado la vida real. Entonces, pues esto funciona, es decir, el factor humano, y esta es la historia. Esto, pues yo me imagino que lo podrás percibir por cartas, por soldados que hayan dejado escritas las cosas, a sus familias, a sus compañeros, etcétera, etcétera. Pero no es algo que vayas a encontrar normalmente en un libro, y esto es algo que sí, que lo ves, que lo sientes. Bueno, yo he pasado un bombardeo con una milicia que estaban todos chicos, los yihadistas que eran revolucionarios dentro de la mezquita de Alepo, y vamos, aquellos hombres cuando me sacaron de ahí, vamos al agua, o sea, soy mis hermanitos porque me he sacado de esta. Y bueno, pues en ese aspecto, si uno puede cambiar. Yo también recuerdo un profesor de inglés que conocí en Alepo, que a los 6 meses cuando volví estaba hecho un barbudo. Y obviamente el tío me lo decía y decía, bueno, si quiero comida, quiero munición, quiero médicos, los que tienen la pasta son estas milicias. Si yo quiero ganar la guerra, tengo que estar con estos. Lo que me va a tocar es pues, cosa común. Entonces, bueno, pues hay un montón de factores que yo, por ejemplo, pues yo creo que las ideologías y las perspectivas maniqueas al final las tienen los generales, los comisarios políticos y los políticos. El que está ahí son todos unos privados, y a cabo del tiempo pues solo quieren luchar los que están jodidamente enfermos, o los que para ellos se ha transformado. Luego, pues igual una guerra de 3 años
no te da tiempo a olvidarlo. Por ejemplo, en Siria tienes chavales que cuando yo entré la primera vez, en 2012, pues tenía 10 años, pues ahora tendrán 25, desde los 12 hasta los 25, lo único que se ha aprendido es a cargar y descargar cada rato. Tu vida es la guerra. Eso es muy complicado de hacerlo. Una guerra de 3 años, tú todavía te acuerdas que hiciste el verano de 35. No, todavía tienes ese rollo de volver a... Entonces yo creo que en ese aspecto es bastante diferente. No sé si me estoy dejando alguna pregunta o me he perdido, porque yo no he queda algo por contestar. No, al contrario, yo he respondido más. O sea, creo que es de muy alto valor ese testimonio. La movida yo creo que es un poco desastre, sobre todo lo que veo y lo que he visto es que la gente con grandes motivaciones es la gente que se agarra antes. Y a partir de ahí lo que vas a reclutar es gente que además que quieras más patriota que seas, más anarquista que seas, más demócrata, más comunista, más fascista, más exactamente igual. Cuando hayas enterrado a 5 colegas de la pandilla, los primeros 9 meses de la guerra, pues ya hay un poco pereza, no sé. Menos a mí que me hace mucho. Bueno, pues siguiendo un poco con el hilo de lo que estamos hablando, del desgaste que supone vivir una guerra moderna de masas, Miguel, en tu libro comentas pues, que los diferentes ejércitos europeos tenían reglamentos donde recomendaban que un soldado no podía mantener más de 7, 8, como mucho 12 días de combates continuos, porque a partir de ahí aumentaba muchísimo el riesgo de quedar con trastornos psicológicos permanentes. Y comentas que precisamente una característica de la guerra civil española es que no se respetaba para nada. La gente estaba en combate mucho tiempo y bueno, eso seguramente tuvo que redundar en grandes trastornos. ¿Nos puedes contar sobre el síndrome de estrés postraumático, este tipo de enfermedades que afectan, que parece que son consustanciales a una guerra de masas? Y claro, es que una de las cosas más que siempre se cumplen en todos los conflictos, ¿no? Es que los reglamentos que se elaboran y se aplican en tiempo de paro o en tiempo de guerra saltan por los aires, porque lo que hay que hacer es estar, como decían, en una trinchera pegando tiros y ahí da igual 7, 15 o 23, estar por lo que te lo mandan y punto. Entonces, en ese sentido, la guerra civil española, además, que es una guerra sobrevivida, es una guerra improvisada, es una guerra que no estaba prevista, con lo cual hay que construir ejércitos, sobre la marcha, y hay que aprender a hacer la guerra sobre muertos y muertos y muertos que se ponen encima de la mesa, pues toda esta dimensión se acentúa mucho más. Al final, yo creo que los trastornos psicológicos son una de las cosas consustanciales a la guerra en general, pero sobre todo a la guerra moderna. Hay que pensar que la guerra moderna supone un cambio radical en lo que es la experiencia simplemente sensorial, ¿no? Los sonidos, la luz, los efectos del armamento moderno, que es mucho más destructivo, ¿no? Sobre los cuerpos de la gente, no es lo mismo, evidentemente. Luchar una guerra de espadas que le pueden dar un espadazo, pero que al final, quien te está dando una espada o quien te está tirando con un arco, que más o menos lo puedes ver, que no está en una trinchera, pero no que te caiga un bus del sur, un bus del cielo, ¿no? Y todavía más si vemos lo que está pasando, por ejemplo, hoy en Ucrania con la aparición de los drones, ¿no? Que es una sobredimensión, creo que más corrobora con la cuestión que claro, hay que ver lo que, y muchos testimonios de soldados ucranianos, sobre todo, ¿no? Que se ve aquí en España, apuntan a esa idea de la sensación de terror que tienen cuando escuchan la presencia de un dron. Claro, al final es un dron que no es un proyectil que lleva una trayectoria y cae aquí, ¿no? Es un dron que está aquí, pero que te busca y te va aquí o aquí o aquí y no puedes hacer nada más que correr y sin nada, ¿no? Con lo cual, toda esa sobredimensión, toda esa sobreexposición sensorial y toda la crudeza y la brutalidad de la guerra que se ha acentuado precisamente con las técnicas con los desarrollos armamentísticos de la contemporaneidad, ¿no? de la era industrial y de la era tecnológica actual, evidentemente lo que hace es sobredimensionar los trastornos psicológicos de todo tipo. En el caso de la guerra civil española, concretamente, el problema es que falta investigación. Falta investigación porque tampoco hay fuentes sobre eso, porque evidentemente el ejército franquista y el régimen franquista no iba a dar un peso fundamental a esas cuestiones porque cuestionaba su modelo de virilidad. El modelo de virilidad y el modelo de masculinidad construido por el franquismo no tenían cabida para aquellos que desertaban, la
represión de la guerra, aquellos que se automutilaban, se automutilaron malas, se automutilaron en pie, aquellos que se suicidaban, que eran formas de evasión y eran formas de resistencia. Eso es curioso porque hay algunos expedientes judiciales que te encuentras en los cuales los jueces militares franquistas investigan sobre casos de accidentes y dicen, no, bueno, estaba limpiando su fusil y justo se lo estaba apuntando a la cara y se disparó. No sabemos si fue una automutilación. Bueno, si un fusil pocas veces se limpia apuntándote a la cara. Generalmente cuando pasa eso, y evidentemente no se perseguía este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque era una realidad que se conocía, pero era una realidad que no se podía reprimir de ninguna forma, porque es una forma, es un comportamiento humano, una reacción humana a la guerra, la cual no se puede reprimir. Porque al final, precisamente, si lo reprimes y encarcelas a quien hace esto, lo que estás haciendo es apartarle del frente, que es precisamente lo que querías. Bueno, pues volviendo para mano, que está viendo que relacionado de manera bastante arriba, sonando un nivel, imagino que este tema que es muy jodido, el síndrome postraumático, os afectará mucho a vosotros los fotoperiodistas que vivís esta experiencia sensorial que te estaba comentando. ¿Qué nos puedes decir de esto? Le puedes comentar a mi psiquiatra. Yo no sé, esto no hay más vuelta de hoja. A ver, bueno, pues, joder, es que yo, estrés postraumático es que en cuanto tienes, cuando fue aquí lo de Zarruse, cuando tienes psicólogos atendiendo una situación traumática te puede cambiar toda la vida, no hace falta que te tienen que opinar, pues obviamente, bueno, de hecho, pero si no me equivoco, esto empezó llamándose shell shock, la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Porque estaba relacionado con los obuses, obviamente no es lo mismo que te meter un pepinazo a que te metan un barrido, no sé cuál sería la traducción del inglés, pero básicamente no es una pieza de artillería, son 80 piezas de artillería llegando al mismo sitio. Es decir, llega un momento, o sea, no sé cuál es el momento, pero llega un momento, tú empiezas a escuchar 1, 2, 3 y llega un momento en el que eso empieza a caer, empieza a temblar todo y bueno, pues te puedes llegar a caer encima, puedes llegar a llorar, hay gente que se queda y esas son, digamos, los casos más evidentes. Yo siempre digo una cosa, o sea, esto no es... Hay mucha gente que convive con el estrés postraumático mientras dura la adrenalina, mientras dura el trauma, mientras dura el trabajo. Es decir, yo creo que los grandes problemas de estrés postraumático vienen una vez acabado el conflicto. Básicamente, también el estrés postraumático, pues una de las cosas, no soy psicólogo, pero pues una de las cosas que hay cuando estás en la guerra, tú estás aquí, tus sentidos están aquí, tu adrenalina está aquí, y tienes una función. Tienes una función que es muy clara y tienes una posición, puede ser el médico y tal. Y de repente eso se acaba. Y entonces es cuando tú estás perdido, o sea, una persona que ha pasado 4 años en la guerra, dejar de ser un guerrero, y ahí es cuando empiezan a venir, yo creo, todos los hechos traumáticos que tú has ido enterrando, metiendo debajo, porque es que no hay otra puta manera de sobrevivir a una guerra. O sea, tú vas dejando un hecho traumático, lo vas metiendo debajo de la alfombra, y hay gente pues que lidia muy bien con ello, y hay gente que de repente un día pues con la alfombra ya no cae más mierda, y ahí es donde se rompe. Puede ser un hecho puntual, obviamente más expuesto estás, pues más posibilidades tienes. Y yo creo que uno de los trabajos importantes para mí como periodista, y yo creo que uno de los estudios importantes que no se ha hecho, yo creo que empezó en Vietnam, yo creo que se empezó a mirar más y se empezaron un montón de terapias. Los amigos en esto pues parece que tienen algo más, pero en países en los que se declara una guerra total, como casi total, como puede ser ahora mismo Ucrania, vemos en unos años la cantidad de peña que anda por ahí pasada y vemos la cantidad de suicidios que hay, y porque luego vuelvo a lo mismo, tú cuando estás en la guerra ya no es el hecho traumático de ¡ay, casi me matan! Es el hecho traumático de los prisioneros. Yo qué sé, me corté las orejas y les pegué 4 tiros, porque en el fragor de la guerra estas cosas se hacen. Y por lo que sea, por no ser menos que tu compañero, porque en aquel momento estás encendido porque llevan 5 días bombardeándote y ahora te vas a cargar. Pero luego yo
con eso. Y mientras estás en la dinámica, no, pero eso algún día vuelve. Y yo creo que hay mucha gente que el trauma no es tanto a lo que ha estado expuesto, sino a lo que han expuesto a los demás. Tiene que ser muy jodido. Y yo creo que por ahí pues son cosas que no se ven tan es decir, que es muy temprano para estudiar ahora, por ejemplo, en Ucrania, pero que dentro de unos años, cuando habrá premios políticos, pues ahí es donde veremos un poco el percal del asunto. Y en lo que toca a los periodistas, pues esta profesión, al cabo del tiempo, entonces, un montón de compañeros, amigos, cosas, psicólogos, que tiene suerte, yo me he chupado las botellas de ginebra dobladas, pues hay momentos en los que el mundo en el que estás sí te queda y tu manera de estar en el mundo normal es una especie de incomodidad que muchas veces pues la quitamos con sustancias o volviendo a la hostia. 2 semanitas en casa y ya te diga ahí, no puedo estar. Genera, lo que te genera básicamente es una especie de no saber estar en el mundo del que vienes. Y como has sabido estar en un momento anterior, pues ahí eso creo que es donde surgen todas estas incomodidades. Yo digo que como compañeros me han dado una mierda, hay suicidios, no te voy a decir que sea como los soldados, obviamente, porque nosotros somos menos, pero es una profesión que pasamos a O sea, que dices que puede llegar a ser crónico, que igual la única manera que tengas ya de convivir es volver a esa experiencia porque es lo que estás acostumbrado. Bueno, no lo sé, yo creo que hay gente que yo no creo que sea crónico, pero sí lo que te digo es que genera mucho trabajo. O sea, bueno, pues yo por ejemplo pasé muchos años en los que igual también por esta educación que hemos recibido en la que el hombre más ido a la guerra como periodista o guapo, para mí no pasa nada. Y pues hace 2 años de repente me dio un poco de mierda que si no es la familia, los colegas que te apoyan y te enderezan y te dicen, mira chaval, todo lo que tienes que hacer, psicólogo, psiquiatra, empezar a dar una vuelta a esto, porque si no te vas a torcer del todo bien. Entonces, muchas veces no lo dejas salir, muchas veces, bueno, hay gente que no lo quiere aceptar. Esto es uno de los grandes, digamos, esto es una de las grandes luchas que estamos teniendo ahora dentro del gremio y de esta especialización, es que se entienda, o sea, a mí si por ejemplo me pegan un tiro mañana, pero no, porque a la mañana pero si yo tengo una lesión física evidente, no pasa nada, llega un seguro, el periódico, pim, pam, la hostia, no me vas a estudiar, vamos a tratarlo, pero estas heridas no se ven y son muy graves y son las heridas que más se producen porque obviamente nosotros estamos expuestos a un montón de hechos traumáticos pues desde nuestra propia vida a vivir el trauma de los demás del directo. Si empatizas el trauma también se acaba haciendo tuyo, después de 200 padres o de 200 niños que se mueren, pues al final algo hacen. Pues esta es un poco la gran reivindicación que tenemos nosotros y que yo creo que dentro de cara, vamos, o sea, me parece fundamental. Claro, también lo decías tú, que en paz se tienen unas normas, pero cuando llega la guerra van a tomar por el culo, pero que no sé hasta qué punto el ejército español, por ejemplo, pues tiene este tipo de historias para la gente que juzga de misiones. El Líbano, que el verano pasado creo que no pasaron nada bien, o en Afganistán, ¿no? Pues estas historias. Como no es evidente, como no sabrá, no se trata. Un testimonio sin duda para volverse antibelicista completo.
Cambiando un poco de tema, te iba a preguntar, Miguel, una de las cosas que más me llamó la atención del libro es que destacas que durante la batalla del Ebro un objetivo prioritario de las fuerzas franquistas eran las centrales hidroeléctricas, ¿no? Particularmente la de Tren, que acabo ya apuntada. Claro, esto me llama la atención porque creo que es muy representativo de los conflictos modernos, ¿no? ¿Qué papel cumplen las fuentes de energía, la infraestructura civil, que de repente se vuelve ya como un objetivo militar, es un elemento más de la guerra, ¿no? Sí, claro, al final esto enlaza con la idea de que yo creo que hay que entender la guerra civil española como lo que fue una guerra total. La guerra total lo que implica básicamente es un concepto, digamos, esta denominación, su concepto historiográfico, lo que explica es que básicamente las guerras contemporáneas, sobre todo a partir con toda seguridad a partir de la Primera Guerra Mundial, digamos, en ese periodo de hasta 1945, pero bueno, hay algunos historiadores que también lo retrotraen un poco anteriormente a la guerra de la secesión norteamericana, incluso a las guerras napoleónicas, que yo creo que es demasiado pronto, pero bueno, básicamente es que dentro de esta nueva concepción de la sociedad que se construye a partir de la difusión de las ideas del liberalismo, de la Revolución Francesa, en la cual los ciudadanos son quienes también han de defender la nación, porque son ciudadanos en armas, ¿no? Eso hace que toda la sociedad de un país, tanto la fuerza humana en forma de soldados como los recursos económicos, los recursos industriales, los recursos culturales, políticos, etcétera, etcétera, se pongan al servicio del esfuerzo bélico. Y eso evidentemente sitúa pues también las estructuras civiles, ¿no? Como pueden ser las centrales hidroeléctricas o centrales nucleares, hoy en día en el caso de la guerra de Ucrania, u otro tipo de infraestructuras se sitúen como objetivos militares porque forman parte del esfuerzo de guerra, ¿no? Quizá en la antigüedad, evidentemente, este tipo de ataques contra, digamos, bueno, tampoco había, digamos, fuentes de producción energética, pero podían ser contra los cultivos o otro tipo de cuestiones, también se producían, pero eran más limitados, ¿no? Porque los enfrentamientos al final eran más limitados entre ejércitos en un campo de batalla y como si derrotabas al ejército, pues más o menos tenías un poco el campo libre, pero en la transformación que hubo en las guerras contemporáneas, eso hace que toda la retaguardia, al final, todo lo que hay más allá de la línea de contacto entre los ejércitos, sea también considerado un objetivo militar, lo que también hace, evidentemente, incrementar el número de víctimas civiles en los conflictos armados, ¿no? Al final, una de las características de la guerra total, de la guerra civil española y de otros conflictos contemporáneos es que al final esa línea que antes medianamente podía separar los objetivos civiles que no eran legítimos frente a los objetivos militares se difuminan, ¿no? Tenemos campañas de bombardeo aéreo, ¿no? Pues aquí en la campaña del norte hay varios episodios, en Guernica, en Durango, los bombardeos sobre Trubia a finales de 1936, los bombardeos de Barcelona en la primavera de 1938, los bombardeos sobre Madrid, los bombardeos republicanos también en ciertas localidades en la retaguardia sublevada, o los bombardeos masivos que hay en la Segunda Guerra Mundial sobre las retaguardias de los diferentes contendientes, llegando, ¿no? al gran epítome de la autodestrucción humana, que fue el lanzamiento de las bombas atómicas, que básicamente lo que tenían era parte de destrucción de elementos energéticos, pero también parte de consideración de los objetivos civiles como objetivos militares perfectamente legítimos. Voy a aprovechar para preguntarle a Manu, porque ya apunto un poco el tema Miguel. En Ucrania, cuando empezó la guerra, uno de los grandes temas que se hablaban era la central nuclear de Zaporilla, creo que es una de las más grandes de Europa, y había un gran riesgo de que liberara radiación. Y bueno, los ataques rusos al principio, muchos sí que iban contra redes de energía, ¿no? Contra infraestructura civil, muchos de los misiles que lanzaban iban para ciudades como Lviv, como Kiev, que estaban alejadas de la línea del frente. ¿Tú has visto ahí un poco esto que dice Miguel de guerra total, de los civiles convertidos en un objetivo? Es decir, esto no era al principio, esto es un increciendo, cada vez tiene más drones allí, más misiles sobre la población civil. Por cada vez que se acerca el invierno, pues vamos a atacar centrales eléctricas, gasísticas, etcétera, lo que se pueda. Obviamente, si tú estás preocupado, si tú tienes que desviar recursos para que la gente esté caliente o para comprar municiones, es decir, si al final está documentado. Es decir, la guerra es total porque obviamente
también repercute en la moral. Puede repercutir de varias maneras, porque a ti si te pegan en casa también te puedes ir mal en torno, ¿no? Pero obviamente te están castigando día tras día, Kiev no está precisamente cerca de ninguno de los frentes y te pegan vivir, vamos, mucho menos, y te siguen cayendo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que el tren va avanzando un poco. Y esto me parece que, vamos, tiene menos retrasos el tren de Ucrania que la propia militar. Y no por criticar al ministro de ahora, que esto, como ministros de antes también, o sea, los trenes son menos lujosos, pero van a la hora y van a cualquier sitio. Bueno, yo creo que es que la guerra total entra mucho, hay un componente psicológico y obviamente, es decir, pues más allá de cargar las líneas de abastecimiento, obviamente, pues esto yo creo que se ha hecho siempre la guerra, de mayor o menor medida, pero todo lo que sea, pues gasolina, gasolina, hostia, la guerra no es una gasolina, es una locura. Todos esos bichos que se mueven, consumen, vamos, increíble. Pero obviamente yo creo que hay un componente psicológico, de terror, de minar esa moral, un poco lo que estábamos hablando antes, porque es que aguantar una guerra, es decir, pues si tú miras mucho una población, puede que sea la propia población la que te diga, vale, tío, o sea, que diga su gobierno que pare. No es la primera vez. Vamos, Madrid lo rindieron, porque tampoco se podía más, porque cayera. Son muchos los casos, yo que sé, la ciudad de Alepo, pues fue la compra por la población que dijo, chavales, o sea, como 4 años chupando bombazos y los de aquí. ¿No? Yo entré así con los rebeldes y eran unos putos héroes. Cuando llevaba 6 meses había mucha gente que le enseñaba a la rebelde y les decía, esto no ha pasado porque estáis vosotros aquí. Entonces ya, cuando empiezas a jugar con la propia población en contra, es mucho más difícil mantener el rigor y mantener la fuerza y mantener la infraestructura. Obviamente vas a tener menos soldados, menos gente que quiera colaborar, menos camioneros, menos todo. Pues bueno, yo creo que sí, o sea, esto lo vemos, o sea, la guerra moderna, además que tengas sitios en los que solo tienen chancas y Kalashnikov, que se encargan ellos de que le vaya a llegar a la gente que no se implica, es decir, el terror y el componente psicológico, yo creo que es fundamental a la hora de ganar. Y esto se hace mucho mejor que tanto. Además, sí, pero antes añadir una cosa es curioso porque, por ejemplo, como decíamos, es una cosa que lleva mucho tiempo, ¿no? Los planes que tenía Estados Unidos para bombardear Japón antes de las que hecho causaron las víctimas, ¿no? Que las bombas atómicas, que eran los bombardeos con napalm, porque las ciudades japonesas estaban construidas sobre mucha madera, ¿no? Y evidentemente carecía. Precisamente lo que hacían eran políticas para generar, o sea, para destruir la moral de la existencia de la población y conseguir que tuviera una presión para la capitulación de Japón, y precisamente bombardeaban no solo las ciudades, sino que bombardeaban las estaciones de bombeo de agua para evitar que se pudieran apagar los incendios, se propagasen y con eso, digamos, incrementar el terror destructivo, digamos que no eran solo bombardeos destinados a objetivos militares o objetivos industriales, sino que eran objetivos destinados directamente a la población civil con el objetivo de destruir absolutamente la moral. Fue una práctica normal de los conflictos armados, tanto antes como hoy día. Bueno, la siguiente pregunta que tenía apuntada creo que la habéis ya respondido, porque precisamente se va a decir que esta perspectiva que estamos viendo de que participa la Guerra Civil Española, la guerra total, donde la economía, la infraestructura civil se vuelve objetivo militar, pues se veíais paralelismos entre la guerra civil y los conflictos actuales, pero bueno, sí que hay algo más, pero creo que ya lo tocasteis bastante. Yo no tengo más que nada. Y bueno, yo simplemente por señalar una cuestión que creo que es interesante, que creo que hay ciertos discursos hoy en día de algunos historiadores y psicólogos, hay un autor que quizá alguno haya leído, Steven Pinker, que habla de que estamos en un progresivo descenso de la violencia en la humanidad y que vamos hacia un horizonte en el cual las guerras podrían acabar en 50, 60 años. Yo creo que es una estupidez, evidentemente. Yo creo que al final lo que hay que entender es cómo circula la violencia de los conflictos armados. Ahora, en lo que es el mundo occidental, nos hemos encontrado otra vez con el retorno de la guerra, ¿no? Desde las guerras de Yugoslavia parecía que había desaparecido, ahora ha vuelto con Ucrania y lo estamos viendo cada vez más con el caso de
o en el caso de Gaza, que está ocurriendo un genocidio, evidentemente, frente a nuestras pantallas, ¿no? Retransmitido por redes sociales y estamos asistiendo un poco atónitos a esa cuestión. Pero yo creo que es interesante entender que al final la violencia, frente a estas ideas de que la violencia ha desaparecido o está en vías de desaparecer y que los consensos internacionales y las leyes internacionales se van a imponer y van a conseguir poner puertas a la violencia, lo que hay que entender es que la violencia nunca ha desaparecido, simplemente desapareció en Europa y se dirigió a las periferias del mundo, a las definidas como periferias del mundo, ¿no? En Asia, en África, diferentes conflictos que llevan muchísimo tiempo, en Latinoamérica, ahora lo hemos vuelto y ahora parece que ha habido un revival de la guerra, parece que la guerra ha vuelto, pero la guerra nunca se fue, simplemente estaba fuera de nuestras pantallas, estaba fuera de nuestras puertas, pero ocurría a algunos miles de kilómetros de distancia, generalmente además instigada por las potencias neocoloniales europeas y otros intereses que tampoco tienen sentido. Pues alrededor de lo que dices, Miguel, yo te quiero preguntar, hay una tesis de un historiador que es George Mosse, que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es la de la tesis que llaman de la brutalización. Bueno, es un estudio que dice que los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial, pues luego sufrieron una brutalización, ¿no? Que llevaron algunas prácticas que habían aprendido en el conflicto, las trasladaron a la vida política, ¿no? Ya en el periodo de paz, y que pues el auge de la violencia escuadrista, la violencia política entre guerras tiene que ver con esto. Y yo creo que al principio del libro criticabas un poco esta idea, me gustaría expresar un poco de esto, y también si tuvo algún papel este fenómeno con los excombatientes franquistas después de la Revolución Española. Sí, a ver, sobre la primera pregunta me refiero porque al final yo no he trabajado en eso, me remito al trabajo de otro historiador, Ángel Alcalde, que es un historiador de Zaragoza, precisamente también, que ha trabajado estas cuestiones, y básicamente lo que demuestra es, precisamente con respecto a esta idea que hablábamos antes, ¿no? De que la actitud fundamental de los soldados frente a las guerras, la evasión, el rechazo, las ganas de escapar, la mayoría de los excombatientes, lo que de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se había dicho con esta tesis, que acabaron en fenómenos políticos de extrema, sobre todo extrema derecha, ¿no? Fascismo y demás, la mayoría o simplemente acabaron en una desmovilización política o acabaron en movimientos pacifistas. Yo creo que el auge del fascismo se explica por otros motivos. A mí lo que me parece interesante es precisamente lo que estábamos comentando antes, ¿no? Cuando lo decía también Manu, sobre no las huellas políticas de la brutalización, sino las huellas personales, como la brutalización del conflicto, la experiencia brutal de estar en una trinchera, luego se exporta a la vida cotidiana, ¿no? a la vida familiar, a la vida social de los veteranos de guerra, los excombatientes, ¿no? Yo creo que en el caso de España y en el caso de otros muchos conflictos, ¿no? Pero hablando de España particularmente, es una cuestión que está pendiente, digamos, de un estudio que también es difícil, ¿no? Porque evidentemente las fuentes para rastrear esto pues, son muy complicadas de encontrar y muy complicadas de desentrañar. A mí lo que me parece más interesante es entender de qué forma toda esa brutalización o toda esa experiencia tan absolutamente traumática luego se acaba, no solo a nivel individual, sino a nivel social, familiar, colectivo, cómo se acaba trasladando a la vida de los excombatientes y los veteranos de guerra. Yo creo que ahora, como se decía antes, ¿no? Hay más, los de los Estados Unidos han trabajado mucho estas cuestiones con respecto a Afganistán, Irak, pero en el caso de la Guerra Civil Española sería una investigación que estaría pendiente por hacer, pues es que el problema es más fuerte, que a ver dónde están, saber dónde están, pues que no lo digan. Respecto a esto, Manu, tú con tu experiencia personal, ¿cómo crees que afecta este proceso de brutalización de salir de una guerra a un combatiente? ¿Crees que puedes reportar comportamientos violentos en la vida social o más bien lo que dice Miguel de que se produce un rechazo, ¿no? Contra todo eso? Pues yo la verdad que lo único que puedo decir es que me imagino que cada persona lo gestionará como buenamente pueda. A mí lo que me da la sensación, ahora por ejemplo en Siria muy poca gente tiene ganas de combatir, cada país hecho mierda lleva 12 años, pues hay muy poca gente que siempre tienes algo. ¿Cómo se va a expresar eso dentro de la sociedad? Yo creo que igual el problema que generaron en Siria es que llevan 50 años con una dictadura que no es una máquina de matar y de torturar y de miedo. Entonces yo siempre lo digo mucho más fácil. Es mucho más fácil salir de acabar con el dictador que acabar con el modus operandi de la dictadura, ¿no? con el mindset. Por ejemplo, que cuando tomo los ingleses
se paga la gente. Y yo creo que con la guerra pues también es un poco lo mismo. O sea, la guerra se acaba, pero la mentalidad se queda ahí. Pues me imagino que habrá gente pues, que adquiera determinados comportamientos violentos como normales y acabarle con ellos toda la vida. Pero yo creo que en un momento dado, o sea, es que yo creo que esto es algo que no se puede, vamos, yo personalmente creo que eso dependerá de cada persona y que es algo que, como hemos dicho antes, todo el aspecto psicológico de la guerra, sobre todo de la posguerra, yo creo que es uno de los grandes estudios que se tiene que empezar a hacer, ¿no? Desde una perspectiva científica, desde una perspectiva médica, desde una perspectiva histórica. Pues me imagino que claro, esto lo podemos empezar a hacer con las guerras modernas. Obviamente, pues tienes que encontrar a la gente que está a ver cómo, pues esto es mucho más complicado y no me da la sensación de que fuera algo que hubiera muchos medios y todos psiquiatras y muchos psicólogos tomando nota de la pedrada con la que cada uno se volvía a casa. Lo que es claro es que al final, si tú has metido a toda la gente entre 18 y 30 años al frente durante 4 o 5 años, toda esa gente va a volver con una guerra, con más o con menos. Y esto pues, va a afectar en un montón de cosas, pues, desde la productividad del país, a la violencia doméstica, a los índices de suicidio, a las bandas criminales, porque la gente que ya no sabe qué hacer con su vida y su único oficio es matar, pues todas estas cosas yo creo que al final, o sea, no me parece, no sé cómo se traslada esto, pero lo que sí es que yo lo que pienso es que ninguna sociedad ha tenido una guerra sin seguir pagando el peaje de la guerra durante décadas. Sí. Bueno, pues yo no tengo más preguntas apuntadas para hacerles. La verdad que agradecer mucho las intervenciones de los dos han sido, pero, o sea, pues, desde el punto de vista excelente. Yo creo que se han vertido aquí muchas ideas muy interesantes que acercan lo que es la realidad de una guerra, de un conflicto, pues a personas que no tenemos una perspectiva tan directa y sobre todo un relato desmitificado, un dato muy real y yo creo que es muy importante a día de hoy, pues, que llegue a un público lo más amplio posible. Vamos a ver el turno de preguntas.